Rosalena Trujillo, ¿cómo estás? Buenos días, Buenos bienvenida. días, Gusto saludarte saludos. por acá. Oscar Cerrato, buenos días. Muy buenos días. A los dos, pues a los dos les dio la razón el tiempo, lo que estamos viviendo de la concesión de alumbrado público, viene un problema fuerte, baja el cero y no toca pues con lo que tiene que pagar el municipio. Rosalena Trujillo, primero las damas. Muchas gracias. Bueno, un saludo a tu auditorio. Mira, no, por ahí estos últimos días se ha acercado mucha gente y me han dicho, predijiste. No, no era predicción, no tengo artes adivinatorias ni un oráculo para consultar ese tipo de cosas. Creo que simple y sencillamente era preciso voltear a ver el título de contraprestación y toda la serie de documentos y de anexos que acompañaban a la concesión de alumbrado público para darse cuenta de las irregularidades que se pactaron, de las irregularidades que se acordaron. Y en aquel entonces, bueno, nosotros salimos a decirlo, tuvimos una etapa muy fuerte de socialización con la ciudadanía y bueno, nuestra presencia en medios fue poca porque tú recuerdas, salvo tú y Juan Carlos, fueron los únicos que nos abrieron las puertas para decir este tipo La verdad, ¿no? de La verdad. información exactamente, ¿no? El resto, pues bueno, nos hicieron corralito, como dicen por ahí, no quisieron eh, escucharnos, ¿no? Pero ¿cuál es Eh, el fondo, a ver, de esto el entonces? ¿Qué, fondo, qué va a pasar? mira, a mí me preocupan varias cosas, sobre todo porque desde hace algunos días la presidenta municipal ha estado insistiendo y señalando, inclusive que ha sido motivo de campañas negras, ha estado hablando desde noviembre de que se está revisando la situación con la concesión del alumbrado público y que el objetivo era la rescisión del contrato, ¿no? Entonces, bueno, creo que esto no hay información precisa. Me preocupa que no tengamos, que no haya transparencia, inclusive en la forma en la que se va a actuar para resolver este problema. Financieramente, lo dijimos, no alcanza, nunca alcanzó. ¿Sí? El DAP y aún con el ahorro de energía eléctrica que se supone que la instalación de las lámparas LED iba a generar, aún así no alcanzaba y era muy claro verlo, ¿no? En noviembre, Luis Alberto, el 27 de noviembre del año pasado, eh, me invitó la directora de Alumbrado Público, Zoraida, no me Ujú. recuerdo cómo se llama, me invitó a platicar con ella a raíz de mi participación contigo, ¿no? Me señaló ella que desconocía el tipo de denuncias que nosotros habíamos presentado. Yo le comenté que las ¿Pero denuncias cómo? estaban en la Contraloría. Y bueno, finalmente ella me dice, yo me concentré en la parte técnica. Me comentó que estaban revisando toda la documentación, que estaban revisando la instalación, que habían encontrado muchas irregularidades y toda una serie de cosas que estaban poniendo en contexto jurídico para iniciar un proceso en contra de la concesionaria, bueno, de acuerdo a lo que señala el título de contraprestación. Hay varias vías o hay varios instrumentos a partir de lo cual se puede llegar al término de un contrato. No sé cuál de los instrumentos que aparece en el título de contraprestación vaya a ser el que el ayuntamiento vaya a invocar para terminar con esta relación, pero hay muchas dudas y creo que la participación ayer del jurídico de la concesionaria me abre todavía más el espectro de preguntas porque ellos dicen que, bueno, que están solicitando, requiriendo el pago. La presidenta municipal dijo que se querían cobrar a lo chino hace algunos días. Y bueno, yo creo que aquí es importante que nos aclare la presidenta municipal de qué manera quedó conformado el fideicomiso, cuáles son las atribuciones del ayuntamiento en este fideicomiso, porque de acuerdo a lo que señala el anexo 9, que forma parte del título de contraprestación, y de acuerdo a lo que señala el anexo, pues la concesionaria es quien tuvo la facultad para contratar el fideicomiso. Ellos son los que inclusive seleccionaron la institución bancaria. En el fideicomiso hay un fideicomiso de administración. Ujú. Este fideicomiso de administración es el que regula y controla el dinero y en el fideicomiso el dinero que entra es el excedente del DAP, el impuesto del traslado de dominio y el impuesto predial. De ahí Así es. se cobrarían estos 14 millones mensuales y lo que queda se regresa al ayuntamiento. Y vuelve cada mes esa dinámica, ¿no? Curiosamente, en el fideicomiso de administración,
saber quiénes lo integran, saber si el municipio tiene espacio en la toma de decisiones, que de acuerdo a lo que dice el anexo 9, el ayuntamiento forma parte del comité técnico del fideicomiso, pero únicamente con un espacio y sin derecho a voto, únicamente con derecho a voto. Entonces esto es bien grave porque las decisiones sobre el recurso que entra al fideicomiso la va a tomar la concesionaria y quien ellos designen. Le dieron el poder a la concesionaria. Totalmente. Si no me equivoco, así está puesto, ¿no, Oscar? Definitivamente. Oscar, pues alguien de los primeros que advirtió, incluso que hizo el análisis también externo, Pinky Rosalena Trujillo era regidora y fue quien denunció, pero desde la sociedad civil, como asesor, alguien que advertía de lo que estaba ocurriendo fue Oscar Cerrato, y a quien siempre también estuvo en el Proyecto Puente y debatió muchísimo, y el tiempo pues te dio la razón, Oscar, frente a qué estamos con lo que viene, porque pues baja el cero y no toca. Sí, mira, primero deja decirte que eso de que el tiempo te dio la razón lo asumo con mucha tristeza, porque al final del día quien pierde es Hermosillo, ¿no? Y la otra parte, yo creo que más allá de decir quién tenía la razón o no, sí se tiene que hacer un análisis serio, y aquellos que en su momento salieron a defenderlo, es importante que salgan y digan qué estaban pensando. O sea, más allá de lo que sucedió, tenemos que aprender como sociedad. Es cierto. Porque próximamente, no sabemos en qué tiempo, van a venir a regalarnos otro caballo de Troya. Y la historia de la humanidad no cambia. Siempre va a haber quien venga a entregarnos espejitos para llevarse el oro. Sí, es importante que aquellas voces que auténticamente salían a decir que esto era benéfico para Hermosillo, y acuérdate los ataques que recibió la entonces regidora, a mí me atacaron gente que yo creía más sensata que yo fuertemente, porque las hipótesis eran: con esto se va a bajar el índice de criminalidad de la ciudad, va a ser una ciudad más segura. No se dio. Con esto se va a ahorrar dinero, no se dio. No se va a tocar el dinero del predial, no se dio. Inclusive el entonces alcalde firmó una carta diciendo no se va a afectar el predial, cuando a todas luces el título de concesión y los anexos le entregaban la hacienda pública a un particular. Todas estas voces que fuimos atacados, que se intentaron callar, no logramos tener la capacidad suficiente para crear conciencia en la ciudadanía de que nuevamente nos estaban regalando un caballo de Troya que nos iba a terminar costando. Hoy en día estamos en una situación donde seguramente el ayuntamiento va a tener que invocar la cláusula de rescisión por incumplimiento, y la concesionaria se va a tener que defender y se va a ir un panel arbitral. Estamos en la antesala de un proceso jurídico de largo aliento, donde al final del día se va a tener que pagar una contraprestación, de eso no tenemos duda, porque también aspiramos a vivir en un Estado de Derecho donde aquellas cosas que sean obligación del ayuntamiento se deben de pagar. Nadie, por lo menos yo, no estoy abogando de que no se le pague a la concesionaria. La cantidad que iba a invertir la concesionaria, de acuerdo al título de concesión, son 750 millones de pesos aproximadamente. El pretender que se paguen de forma anticipada más una pena convencional, o sea, te pago los 750 millones de pesos que tú invertiste, más una pena que el panel arbitral va a decidir como una compensación por anticipadamente 15 años, pues estamos hablando de una cantidad con la cual el municipio no dispone. A partir de este mes van a ver en todos los recibos de luz que subió el derecho al alumbrado público, subió de 52 a 55 pesos. O de 3 pesos estamos hablando de menos del 1,5% de incremento cuando la inflación fue 5%, o sea, no es un incremento tan drástico.
Lo que sí no sabemos todavía es que la ley de ingresos, el año pasado se presupuestó que el alumbrado público iba a generar 188 millones de pesos y este año 230 y tantos millones de pesos. En la proyección de ingresos por alumbrado público viene de un incremento del 25% y aún así no alcanza. Para redondear, esos 200 millones de pesos que entran de alumbrado público, que los cobra comisión, y comisión de ahí se cobra, ellos sí, a lo chino, el consumo de energía. El consumo de energía son más o menos 60 millones de pesos. 60, 70 millones de pesos. La otra parte que tenemos que recordar es de que la plantilla total de alumbrado público sigue trabajando. O sea, no se despidió a nadie. Se iba a concesionar, pero se iba a mantener alumbrado público intacto. Entonces ahí tenemos 30 millones a 40 millones de pesos que se gastan por concepto de alumbrado público y te sobran 90 millones de pesos, con lo cual hacerle frente a una obligación de 160 millones de pesos al año. O sea, te faltan 70 millones de pesos en el mejor de los casos. A ver, volviendo con los números, eso es lo que cuesta el servicio de luz, el DAP. El DAP, 55 pesos. ¿Al año? No, al mes. Al mes. Sí, ¿Quién lo paga? ¿El ayuntamiento paga? No, eso lo pagamos. Perdón, ¿los ciudadanos pagan? ¿El ayuntamiento recauda el DAP? No. En todos los recibos de luz viene una partida que se llama DAP. Sí, el derecho de 55 pesos. Sí, por eso. Nosotros se los pagamos a Comisión Federal de Electricidad. Comisión Federal de Electricidad toma la bolsa de todo el derecho al alumbrado público y se cobra la luz que cuesta el alumbrado público. Con el dinero que sobra, después de haber pagado la luz, se lo da al ayuntamiento. ¿Qué es cuánto? ¿Alrededor de 50? ¿O menos? En el año son aproximadamente 90, 100 millones de pesos. En una proyección alegre. Bueno, es un poquito más porque todavía hay que pagar sueldos. Son 120 millones de pesos aproximadamente. Esos 120 millones de pesos hoy en día entran a un fideicomiso, que ese fideicomiso es para garantizarle el pago. Pero todavía hay que pagar el servicio de alumbrado público porque el ayuntamiento tiene una paramunicipal que se llama Alumbrado Público Municipal, que tiene gastos y el presupuesto de esa paramunicipal es de 30, 40 millones de pesos. Al año, por eso decía. Al año, sí. Entonces, de todo el recurso alumbrado público hay disponibles 90 millones de pesos, con lo cual se venía haciendo la reposición natural y normal y la ampliación de la red. Lo que dicen ahora, se lo vamos a dar una concesionaria y con esos 90 millones de pesos nos van a prestar el servicio alumbrado público. Lo que hace 2 años alegábamos era de que no alcanzaba el dinero para la contraprestación y necesariamente se iba a tener que afectar el traslado de dominio y el predial porque las cláusulas del contrato eran adversas al municipio e iban a dejar en estado vulnerable las finanzas públicas porque iba a tener que meterle lana. Los prediales, pues si es donde entra el cobro. Sí, si no tienes dónde pagar, te cobra automático. Se cobra automático. Okay. Entonces, y lo que yo alegaba en aquel momento era de que más allá de estar filosóficamente o no a favor de una concesión, que como empresario creo que hay cosas que la iniciativa privada la puede hacer mejor que gobierno, pero para que se dé una concesión, primero tiene que ser favorable para el municipio y segundo, el municipio tiene que tener la capacidad de regular a la empresa concesionaria. Si bien recuerdan, cuando se inició todo este proceso, partió de que la Dirección de Alumbrado Público, junto con su Consejo Consultivo y su Junta de Gobierno, se declararon incompetentes. Después de un año y medio de haber estado trabajando, dice, es que no tenemos el inventario de luminarias, no sabemos qué está pasando, no sabemos cuánto consumimos de luz, y como somos incompetentes hay que traer hombres blancos y barbados que lo hagan.
no tengo nada contra los hombres blancos y barbados, ¿no? Y aquel ente incompetente para administrar, pues resultó ser incompetente para supervisar al concesionario, porque el alegato del ayuntamiento que toma, y la directora vino de una entrevista y dice, pues no sabemos si ya no había entregado ningún circuito, o sea, tienen que decir, ya completé este circuito, Comisión Federal de Electricidad lo valida y una vez que esté validado pasa a ser un circuito validado y se empieza a pagar. Y aquí hay una grave irregularidad. No se había entregado el alumbrado público a Comisión Federal y el ayuntamiento no lo había palomeado. Y de acuerdo a lo que dice el abogado de la concesionaria ayer, durante 3 o 4 meses se le estuvo pagando dinero y ahí hay una irregularidad. No se puede pagar dinero hasta que está entregado. El servicio. El servicio, sí, o sea, pues es... Y ayer la gente que dice el auditorio... Sí, ¿no? Y ayer declaró de que ya les habían pagado. Y la directora de alumbrado público aquí el año pasado dijo, no nos han entregado ninguno de los circuitos. Dijo él que las 67,000 luminarias estaban colocadas. Y la gente dijo, no, espérame, habrá colones algunas, pero están todas colocadas. Sí, entonces, ¿qué es lo que debe hacer? Más allá de las descalificaciones que son lamentables, porque en un estado donde buscamos que se privilegie el Estado de Derecho, no podemos bajarnos al nivel de descalificaciones personales. Pero no es hay una cláusula de rescisión, hay las causales de rescisión, las cuales se tienen que invocar, se tiene que constituir un panel arbitral, que el mismo título de concesión lo marca, y posteriormente a ese panel arbitral las partes están en todo su derecho a irse a una segunda instancia, ya por la vía jurisdiccional. ¿A quién le ves la ventaja aquí? Mande. ¿El ayuntamiento no se salva de pagar indemnización? Pues yo te diría... Si comprueba que el servicio no está prestado. Bueno, el ayuntamiento tiene que honrar el título de concesión y los contratos. O sea, no es un tema de que lo hiciste mal, no te voy a pagar nada. Tiene que haber un panel arbitral que adjudique la razón y finalmente las áreas jurisdiccionales, los juzgados, tienen que determinar cuál es la indemnización. Yo no vengo a decir que al concesionario no se le reembolse y se le pague la inversión que hizo. Lo que se tiene que valorar si efectivamente fueron los 750 millones de pesos que le hizo o no los fueron, porque no se puede pagar por algo inexistente, porque eso es, además de ilegal, es inmoral y las finanzas del municipio no lo soportan. Ese es el punto de partida. Está clarísimo. Cuando decíamos, no lo soportan las finanzas del municipio y 2 años después, pues algunos no descubrimos el hilo negro porque era matemática simple. No daba, pues. Sí. Nunca dio. Y la otra parte, la causa-efecto del tema de seguridad, que es muy lamentable, no podemos tener soluciones simples para problemas complejos. Sí tenemos que hacer una memoria histórica y pedirles a aquellos que honestamente estaban a favor, que nos digan qué estaban pensando, porque les prometo que en los próximos años, no sabemos cuándo, van a venir a regalarnos un caballo de Troya y va a haber aquellos que, no conociendo la historia, vuelvan a caer. Tienes toda la razón. Conclusiones, a ver, Rosalena, porque mira, me preocupa. Me fui largo con Oscar, pero es que todo lo de Oscar es muy importante. Me preocupan varias cosas. Me preocupan varias cosas. Hay, por una parte, denuncias presentadas sobre las cuales hasta la fecha, ya lo he comentado muchas veces, hasta el cansancio yo creo, no tenemos respuesta. Los regidores de Movimiento Ciudadano fuimos los que sacamos el tema desde el ayuntamiento, presentamos las denuncias correspondientes y no tenemos respuesta ni de la Contraloría Municipal, ni de la Fiscalía Anticorrupción, ni del ISAF. Entonces estaríamos esperando esa parte porque es una vía que nosotros transitamos, ¿no? Y por otro lado, el día de ayer escuchábamos
al jurídico señalar que se les está limitando el mantenimiento y la supervisión del sistema de alumbrado LED, que era una responsabilidad de acuerdo al título de concesión. Quienes tienen que hacerse cargo de la supervisión del sistema de alumbrado LED es esta compañía Con Luz Hermosillo, ¿no? Y por otro lado, parece que el ayuntamiento retoma nuevamente esta parte del mantenimiento, ¿no? Entonces, mientras se resuelve la parte de arbitraje y mientras en algún momento dado se resuelve la parte jurisdiccional, si la parte del arbitraje no llega a un buen acuerdo para las partes, entonces creo que quien va a terminar afectado es el ciudadano, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿quién va a asumir los costos de la reparación y del mantenimiento cuando se suponía que era la empresa? La empresa dice que ya no le están llegando los reportes del servicio de alumbrado público, que unos llegan a un call center, pero que otros les llegan vía Facebook, pero que ahora los está concentrando el ayuntamiento. Finalmente, en los próximos meses, creo yo que podemos tener la presencia de un deterioro del servicio. Y la responsabilidad es una responsabilidad compartida entre el ayuntamiento y entre esta empresa, ¿no? Me preocupa que el arbitraje o la vía jurisdiccional nos lleven un periodo y un proceso muy largo y que esto termine convirtiéndose en patear el bote, porque los costos políticos de lo que significa el deterioro del servicio, pues van a recaer en quién. Nadie lo quiere. Nadie lo quiere, y patear el bote significa heredar este problema a la siguiente administración, independientemente del color que sea. Pero además, los tiempos de arbitraje, de aquí que si se van a conflicto legal, ¿se resolvería? Los tiempos de arbitraje son rápidos. Son más cortos. Sí, o sea, los métodos alternos de resolución de conflictos funcionan. El arbitraje es uno de ellos, la mediación es otro de ellos. ¿Pero en cuánto tiempo se resolvería? ¿En el lapso de Leselia López, por ejemplo? Sí, sería... No, entonces en un año se puede resolver, o sea, si se lleva un panel arbitral, o en 6 meses. El tema es de que si ya se va a invocar la cláusula de rescisión de contrato, se tiene que hacer, y el municipio tiene que estar bien documentado, porque aquí hay un tema importante. El tema de ahorita que hablaba de la capacidad de regular al concesionario, que era parte de lo que dudábamos hace 2 años, ten seguro que la empresa esta va a meter a los mejores abogados porque tiene 2,000 millones de pesos en juego. O sea, no estamos jugando. Tenemos que tener por parte del ayuntamiento una defensa del mismo tamaño y de la misma calidad que el concesionario va a poner, porque aquí hay una lesión objetiva a las finanzas del municipio, y el municipio, que a veces parece un ente etéreo, el municipio somos todos porque todos terminamos pagando los platos rotos. Hoy en día, aquella promesa de que nos iba a tocar el predial, pues ya estamos en la antesala que se toca el predial. Cuando todo esto empezó, el derecho al alumbrado público era 46 pesos. Hoy estamos en 55 y todavía no alcanza. De acuerdo a los números que sacábamos en aquella época, para que más o menos saliera el equilibrio, el derecho al alumbrado público debería andar en 105 a 110 pesos. Entonces, ¿quién está pagando? El ciudadano. Entonces, espero que las partes encuentren vía arbitraje una solución que sea benéfica para el ciudadano, porque si no, vamos a sufrir un deterioro de la calidad de vida de la ciudad, con todas las implicaciones que esto tiene. Y en verdad, lo que dice, cierro yo con eso, falta que el ayuntamiento nos dé esa información, que creo que la están preparando, pero falta eso, a ver cómo están las finanzas, cómo está afectando, cómo está eso para cerrar la cuña. Por lo pronto, pues les haremos seguimiento, y en verdad sí, yo por eso quería traerlos para seguir analizando. Les pido, tengamos esta mesa permanente, porque el conflicto viene, ¿estás de acuerdo? Sí. Digo, la Célida lo va a dar, el ayuntamiento no resiste ese pago, en verdad, y nos dio la razón, recuerdo, nosotros lo analizamos ampliamente y por eso tuvimos un gran conflicto, y ahí todavía la gente del Malón nos critica de que como hay una organización en torno a su defensa, pues es que estuvo mal lo que se hizo. Y ahí está
pagando las consecuencias de algo que pues se va a complicar legalmente, porque el ayuntamiento siempre sencillamente se dijo, baja cero y no toca. Y lo estamos viendo, y lo que me preocupa es que sea el ciudadano el que vaya a pagar los platos rotos. Y el deterioro del servicio, de nuevo. Y ojalá esto no se derive en campañas negras, en dimes y diretes. Es un buen momento para pedirle a todas las partes que ojalá ahí estén a la altura, y si se va a debatir públicamente, sea un debate serio, de altura, con datos, informado, sin descalificaciones, sin campañas negras, como la maestra que ya lo vivió o a mí me tocó parte, y que más allá de las posturas personales o filias o fobias de las gentes, no nos merecemos los hermosillenses un espectáculo de descalificaciones. Queremos propuestas, queremos datos duros, queremos información. Creo que la alcaldesa está haciendo lo correcto en defender el patrimonio de Hermosillo, y creo que la empresa está en todo su derecho en defender su patrimonio, porque ellos también se sienten agraviados. Pues que corran las apuestas. Gracias, Óscar, te agradezco mucho, en verdad. Gracias, Luis Alberto, buen día. Estaremos en contacto analizando deportes. A la cuesta de enero con los precios de Superllanta.